Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la revisión de la evaluación correspondiente, de la autoevaluación correspondiente a la unidad 1. Para esto, brevemente utilizaremos justamente el formato de la plantilla, en donde nos vamos a plantear las interrogantes y ir resolviéndolas, ¿no?, de manera concisa y específica. En la pregunta número 1 nos dicen cuáles son los conceptos básicos de la información contable. Aquí nosotros tenemos, ¿no?, que lo que les había comentado en un inicio: activo, pasivo, patrimonio, y en teoría utilizamos utilidad y pérdida. Sin embargo, no tenemos que tener en cuenta que son los ingresos y los gastos los que generan esa utilidad y pérdida. Por lo tanto, el activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto será el correspondiente o los correspondientes conceptos básicos de la información contable. En la pregunta 2 tenemos: permite la comparabilidad de la información financiera de una entidad en diferentes periodos contables y en relación con otra. A esto le llamamos principio de consistencia. ¿Por qué? Porque el principio de entidad económica nos dice que tenemos que tratar a una empresa distintamente de las personas naturales que la han compuesto o la han conformado, siendo que, aunque las motivaciones sean similares o iguales, son pues personas, es una persona jurídica completamente distinta a las personas naturales que la han conformado. En la pregunta 3 nos dicen que los tributos que administra el gobierno central son, y en ese sentido habíamos visto en la parte de sistema tributario nacional, ¿no?, que el gobierno central administra aquellos tributos o impuestos que son más de uso general o de aplicación general en todo el territorio. Estos son, por tanto, el IGB, el impuesto a la renta y los aranceles. En la pregunta 4 nos dice a quiénes se les hace la retención de quinta categoría. Sabemos que quinta, ¿no?, está asociada a aquellos trabajadores dependientes, únicamente dependientes, porque cuarta categoría es a los trabajadores independientes. En la pregunta 5 nos dice: se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, los criterios de contabilización y de evaluación, así como formas de presentación. Y en este punto, formas de presentación y revelación de la información financiera, nosotros podemos concluir que es contabilidad financiera, porque los demás tipos de contabilidad están asociados a la contabilidad estatal o gubernamental, que se hace para la rendición de cuentas en un marco de transparencia, o la contabilidad administrativa, que se da en un marco de contabilidad de gestión interna. La tasa de aporte de salud es, por norma, 9%. El objetivo principal que persigue la contabilidad es, y en este punto, ¿no?, es básicamente nuestro inicio, el núcleo del inicio del curso de contabilidad: proporcionar información que permita la toma de decisiones. La pregunta 8 nos dice: las características fundamentales de la información financiera, de la información contable, perdón, son, y aquí hay dos opciones que se parecen mucho, pero donde vamos a tener la, digamos, diferencia marcada es entre las palabras dualidad y utilidad. La opción correcta es la opción A. ¿Por qué? Porque esta tiene la palabra utilidad. La información contable debe ser utilizable, debe ser relevante, comprensible, pero sobre todo utilizable, que pueda ser aplicable a la realidad de los hechos económicos de la empresa. Mientras que la dualidad es un principio, ¿no?, de contabilidad que establece el principio de partida doble. Por lo tanto, no debe ser duable en ese sentido, o no debe ser en todo caso ambivalente o confusa. Partiendo desde otra excepción, evidentemente, porque la ambivalencia y la confusión no forman parte del principio de dualidad contable, que es simplemente otro enfoque a cómo habríamos podido nosotros acceder a esa opción. La pregunta 9 nos dice: los del nuevo RUS pueden emitir comprobantes de pago como, y aquí solamente sabemos que son tickets y boletas de venta que no emiten crédito no fiscal. Y finalmente la pregunta 10: los impuestos administrados por los gobiernos locales son, y en este caso pues el impuesto predial, el alcabala, el impuesto patrimonio vehicular, es decir, todos aquellos impuestos que sean más de un carácter específico de acuerdo a la región. Muy bien, este ha sido brevemente nuestra revisión a la autoevaluación de la unidad 1. Espero se encuentren bien y ya nos vemos en la siguiente oportunidad.